Hola a todos, sean bienvenidos a bibliatogo.com, un lugar en internet de formación, adiestramiento, visión y fundamento para nuestra vida cristiana. En esta oportunidad, en este video, quiero compartirles un mensaje muy especial y es una continuación al tema anterior de la Biblia y el Espíritu. Este tema es la Biblia, pero enfocada a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Es bien importante que usted y yo tengamos una clara visión de cuál es el papel de la palabra de Dios, cuál es el papel de la Biblia para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una vida espiritual, tenemos una vida emocional y tenemos una vida física. Es importante que esas tres dimensiones estén en equilibrio para que haya salud total. La palabra de Dios tiene un efecto restaurador en nuestra vida. Nos desprograma de nuestra antigua manera de pensar y nos programa para vernos como Dios nos ve. Ver entonces todas las cosas ya no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Para usted y yo poder experimentar el efecto sanador de la palabra de Dios, necesitamos ir todos los días, diariamente, a ella, alimentarnos de ella y ponerla por obra en el día a día para ver resultados. ¿Qué es lo más importante de la Biblia? Que usted todos los días la abra, tenga un orden, tenga un hábito de lectura, tenga una agenda que le instruya, que le diga cuál es la guía, cuál es el pasaje a leer. Y luego entonces usted va a empezar a experimentar esa presencia maravillosa de Dios a través de su palabra que le habla y le enseña y le instruye y le guía. Por eso vamos a estudiar lo que significa la Biblia para el alma, ¿sí? Lo que es la Biblia para el alma, cuál es el papel y cuáles son los resultados de nosotros todos los días tener tiempos, apartar tiempos para leer la palabra de Dios y para alimentar nuestra vida espiritual. Vamos entonces a la Biblia, al Salmo capítulo 19, versículo 7. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Su influencia, la influencia de la palabra de Dios en nuestro ser psicológico, puede darse en las tres áreas que encontramos en el alma: la mente, las emociones y la voluntad. Recuerden, aquí en este gráfico, al lado derecho, usted puede ver que el alma, nuestra dimensión psicológica, está estructurada con la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, vamos a estudiar la palabra de Dios. Primero, vamos a mirar en el alma, en nuestra área de la mente. Cuando ajustamos nuestros pensamientos a los parámetros de Dios, entonces se genera la lucidez mental. Vamos entonces a estudiar la Biblia. Vamos a ir buscando cada uno de los versículos para mirar la aplicación de estos versículos en nuestra vida. Isaías, comencemos por Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Estamos hablando de ajustar los pensamientos y de llegar a la lucidez mental. Dice la Biblia: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿A qué nos invita la palabra de Dios? A guardar siempre la palabra de Dios, a confiar de acuerdo a sus promesas, a perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué hace también la palabra de Dios? Guarda nuestra mente y nos da diligencia en situaciones difíciles, en situaciones imposibles en ocasiones. Vamos a ver qué nos dice Filipenses, entonces, capítulo 4, versículo 7. Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la palabra de Dios? Trae paz. Y como resultado de esa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué se dan, qué las causa, qué las genera. Bueno, yo quiero decirle a usted
que cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, la paz de Dios, entonces trae a nuestra vida tranquilidad. Él guarda nuestros pensamientos y nos da inteligencia para actuar, nos da lucidez para actuar inteligentemente en situaciones imposibles. Y en nuestra mente, dice la palabra de Dios también, tenemos la capacidad intelectiva y equilibrada de Cristo. Vamos a ver en la Biblia en Primera de Corintios, entonces en el capítulo 2, en el versículo 16, ¿qué nos dice la Biblia? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el intelecto de Cristo. Tenemos digamos, la capacidad mental de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso, frente a cada situación de nuestra vida, siempre debemos preguntarnos, ¿y cómo actuaría Cristo? ¿Qué haría Cristo frente a esta situación en la que estoy en este momento viviendo o pasando? Entonces, fijémonos que la Biblia para el alma, en el área de nuestra mente, trae lucidez mental, trae inteligencia para actuar y siempre nos da capacidad intelectiva porque tenemos la mente de Cristo. Eso dice entonces la palabra de Dios. Vamos a mirar qué trae la palabra de Dios a nuestras emociones. Recuerde que las emociones están en el alma. Y entonces dice en Gálatas 5, 22, 23 que la palabra de Dios nos transforma. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Todo esto se traduce en armonía interior. Usted y yo aprendemos a experimentar una armonía permanente. A pesar de que estemos pasando situaciones difíciles, cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios nos inspira, nos instruye, nos guía, nos muestra lo que se debe hacer. Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice la Biblia así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué trae la palabra de Dios a nuestras emociones? Trae salud emocional, que finalmente emana para la vida, para vida. Esa salud emocional es lo que nosotros somos, cómo reaccionamos, el cómo nos comportamos, el cómo actuamos. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una impresión, es por decir algo, esa fuerza interior que nos impulsa a hacer. La voluntad es hacer las cosas. Cuando nosotros no tenemos salud emocional, somos negativos. Cuando no tenemos salud emocional, nos sentimos fracasados. Antes de empezar, ya estamos fracasando. Por eso es bien importante que usted y yo siempre aprendamos a guardar nuestro corazón. Y bien, ¿qué nos dice entonces que trae la Biblia, la palabra de Dios, a nuestra voluntad? Vamos a estudiar en el libro de Josué capítulo 1, por acá entonces en el versículo 9, dice la Biblia, nos invita a la acción. ¿Qué hace la Biblia? Nos invita siempre a la acción. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La palabra de Dios no hace perdedores. La palabra de Dios no forma pasivos. La palabra de Dios no nos impulsa a nosotros al conformismo y a la pasividad. Por el contrario, la palabra de Dios nos impulsa en la voluntad siempre a la acción. ¿Y qué trae entonces también la palabra de Dios a nuestra vida? En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice la Biblia entonces así. Dice así, perdón que lo estoy buscando un momento. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos vigoriza y nos da ¿qué? Confianza. ¿Qué resultados tan maravillosos? El todos los días aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Repasemos, la Biblia para el alma. Recordemos que el alma está estructurada en mente, en emociones y en voluntad. ¿Qué pasa cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios diariamente? ¿Qué pasa en nuestra mente? Hay lucidez mental. Dejamos de pensar como pensábamos antes. Trae inteligencia para actuar. Él nos muestra,
Él nos guía, Él nos enseña, Él nos instruye. Nos da capacidad intelectiva. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. En nuestras emociones, ¿qué produce? Armonía interior. Se va el celo, se va la inseguridad, se van los temores, los miedos, las limitaciones, las condenaciones, se va el fracaso, se va el miedo al fracaso, se da el miedo a hacer las cosas, a intentar, se van de nuestra vida. Trae salud emocional que emana para la vida. ¿Por qué? Porque guardamos nuestro corazón, porque todos los días la palabra de Dios viene y trata nuestro corazón, lo trata, lo limpia, lo purifica, lo santifica, lo llena, lo colma, suple cualquier faltante o necesidad que tenga el corazón. ¿Y qué pasa en nuestra voluntad? Nos invita a la acción, nos motiva, nos exhorta, siempre nos impulsa. Sentimos que tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay seguridad en la palabra de Dios. Y además de eso, nos vigoriza y nos da confianza. Nos sentimos como búfalos, como dice entonces la palabra de Dios. Esta entonces es la Biblia para el alma. Vamos a estudiar ahora qué pasa cuando usted y yo vamos a la Biblia. ¿Qué pasa en nuestra vida física? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? La Biblia instruye y hace un tratamiento especial en los ojos. Por ejemplo, vamos a estudiar en el Salmo 19. En el Salmo 19 dice la Biblia así. Salmo 19, versículo 8, parte B. Dice, los mandamientos de Jehová, vamos a leerlo todo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro porque alumbra los ojos. ¿Qué genera la palabra de Dios en nuestros ojos? Luz. Genera luz, resplandor, ya no andamos en tinieblas. Es luz a nuestra vida, es luz a nuestros ojos, alumbra nuestros ojos, nos despierta a la verdad, nos activa a la verdad de Dios. ¿Qué pasa con nuestra lengua? Vamos al libro de Efesios. Ya sabe, Gálatas, Efesios capítulo 4, dice en el versículo 29. Perdón un momento. A ver, Efesios. Vamos mientras tanto al tercero, que las manos. ¿Qué pasa con nuestras manos? Ya que estamos aquí en Salmos. Salmos capítulo 24. Salmo capítulo 24, versículos del 3 al 5. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, dice la Biblia. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice así, ni jurado con engaño. ¿Qué hace entonces la palabra de Dios en nosotros cuando usted y yo la invitamos? ¿Qué hace en nuestras manos? Las guía, las limpia, las purifica. Nuestras obras ahora son buenas. Nuestras obras ahora son las indicadas. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirar entonces. ¿Qué dice entonces? El pasaje entonces de la lengua lo vamos a encontrar en Santiago en el capítulo 3. Y ahí es donde la palabra de Dios nos hace una exhortación muy importante acerca de cómo la lengua puede traer algo bueno o sencillamente puede destruir vidas, puede destruir todo alrededor. Dice en el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero entonces, ¿qué dice? Más adelante, dice así, en el versículo 12 dice del capítulo 3 de Santiago, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿A qué nos invita? A controlar nuestra lengua, a someter nuestra lengua. Porque en todo el capítulo, ¿sí?, hace una explicación bien importante sobre cómo la lengua puede traer resultados positivos o negativos a nuestra vida. Es importante entonces que todos los días nosotros, a través de la palabra de Dios, renovemos la manera en cómo hablamos. Es importante que nosotros todos los días invitemos a la palabra de Dios
para que ella sea la que nos limpie, la que nos purifique, la que nos indique la manera como debemos hablar. El cuerpo, ¿qué hace la Biblia? ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestro cuerpo? Vamos a la Biblia, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué hace entonces la palabra de Dios con nuestro cuerpo? Nos lleva a entender que somos templo de Dios. La Biblia entonces provee promesas grandísimas acerca de la sanidad física. También entonces la palabra de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo. Vamos a la Biblia, a Lucas capítulo 7, versículo 7. Dice la Biblia así. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Con una sola palabra de Dios hay sanidad, hay milagros, hay prodigios. Por eso, cuando usted vaya a la palabra de Dios, tenga plena seguridad y plena certeza de que en Dios y en su palabra hay sanidad, porque la palabra de Dios es poder. ¿Y qué nos dice Salmo 119, versículo 107? Dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Qué trae la palabra de Dios? Trae vida, trae sanidad, trae medicina a nuestro cuerpo. Hijos de Dios, ustedes y yo debemos aprender todos los días a familiarizarnos con la voz de Dios. Como resultado de esta estrecha y permanente comunión con Él, veremos frutos. La Biblia no es un libro común. La Biblia no es un libro corriente. Usted y yo debemos aprender a leerla, debemos aprender a entenderla, considerando siempre sus características únicas. La Biblia constituye para usted y para mí, como creyentes, como cristianos, un manual de vida. Usted y yo debemos acudir constantemente a este libro maravilloso para encontrar dirección, para encontrar motivación, para que Él ahí nos instruya, nos muestre, nos enseñe el camino. En la medida en que nuestra vida esté cimentada en los principios de Dios, usted y yo estaremos preparados para enfrentar los desafíos y los problemas que nos propone la vida diaria. ¿Cuál es mi motivación en este video? Que usted vaya a la palabra de Dios y experimente estos resultados maravillosos en su alma. Experimente estos resultados maravillosos en su cuerpo. Que la palabra de Dios sea para su vida luz. Que la palabra de Dios sea para su vida poder. Que la palabra de Dios sea para su vida solución, respuesta a su oración, a su queja, a su dolor, a su necesidad. Cuando el cristiano deja de buscar afuera lo que está solamente en su comunión y en la intimidad con Dios, ahí es donde viene la salud total. Ahí es donde nuestra vida cristiana está cimentada sobre la roca y no sobre la arena. Ahí es donde nuestra vida cristiana se potencializa al 100%. Ahí es donde nuestra vida cristiana deja de ser como una veleta llevada por los vientos de doctrina. Evalúe su vida a la luz de este taller. ¿Qué le ha enseñado Dios? ¿Cuál ha sido la promesa más reciente de Dios para su vida? ¿Cómo está leyendo usted la palabra de Dios? ¿Necesita usted renovar su manera de pensar? Recordemos algo. Cuando usted y yo cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos también nuestra manera de vivir. Soy Marco Rengifo, muy agradecido por haber escuchado este video. Espero que este video haya dejado un mensaje de motivación y de mucho aporte espiritual a su vida. Es nuestro propósito en bibliatogo.com comunicar este mensaje a todas las personas por todos los canales y medios usando el internet para compartir un mensaje fresco, abierto, porque es necesario
que nosotros, los hijos de Dios, tengamos fundamento y visión para tener una vida de fe realizada y próspera. Si este video ha sido de aporte a su vida y cree que puede ser compartido con otras personas, hágalo. Compártale a otras personas este mensaje. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dé clic en me gusta, visítenos en Facebook, visite y comparta bibliatogo.com a todas las personas que estén a su alrededor. Dios les bendiga rica y abundantemente, en tanto nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.